Bueno, dicho y hecho, aquí está con nosotros el doctor Antonio Isa Conde, que es un hombre que ha estado presente en toda la historia de 31 años, casi 32 años. 51 años Sí, tengo sí. yo. Pero no, digo de uno más uno. Ah, de uno más De uno. uno más sí. uno. Sí. La historia de uno más uno. De 51 Sí. años, digo, en la actividad política pública. 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 Yo salí en un periódico por primera vez en el año 61. Pero este programa ha tenido el privilegio Dirigente estudiantil. de tenerlos a ustedes aquí en distintos roles durante estos Sí. 32 años. Distintos roles, de dirigente empresarial, dirigente de la sociedad civil. Él fue el primer coordinador de participación ciudadana hace mucho tiempo y organización que surge en medio de una crisis de la democracia dominicana. Y ha sido funcionario público y en esta ocasión viene en su condición de ministro de Energía y Minas. Y qué oportuna esta entrevista, porque justo hoy se está debatiendo el tema del pacto eléctrico que concentró la atención de los dominicanos durante un buen tiempo. Distintos sectores se juntaron para elaborarlo. Se hizo un borrador y se depositó en manos del presidente de la República. De repente, año y tanto después, se anuncia que se va a aprobar, a firmar el pacto y rápidamente se echa para atrás. Explíquenos qué fue lo que pasó, doctor. Bueno, yo primero tengo que explicarle, porque la gente no sabe cómo se construyó el pacto eléctrico. Esto es importante que la gente que me está oyendo lo sepa. Primero se abrió el proceso mediante un decreto que llamó a una serie de actores, los principales actores de la sociedad, tanto del sector social, económico y político del país, de la mayoría de las ONG representativas del país, se hizo un llamado al pacto. Y se creó una metodología del pacto. La metodología implicaba que tú primero recibías a través de la página web o físico del CES todas las ideas y los proyectos, lo que tú pensabas que debía ser un pacto eléctrico. Cualquier ciudadano podía. Se recibieron más de 2.400 propuestas, que una comisión organizó en 6 bloques. Esos 6 bloques se constituyeron en mesas de trabajo para ponerlo. Ahí fue todo el mundo a discutir, todo el mundo, porque aunque los actores eran uno, por ejemplo, participación ciudadana, para darle un ejemplo, Sí. uno, pero en las mesas de trabajo yo podía nombrar cada uno un representante. Entonces, de las mesas de trabajo salió un producto consensuado de cuáles eran las cosas, pero eso no significaba que eso estaba aprobado. Era la propuesta de los temas que debían discutirse en preplenarias y plenarias. En ese proceso de discusión, porque era complejísimo, se crearon incluso comisiones ad hoc. Había una que era de los 20, otra de los 6, donde estaban representados todos los sectores. Y para no cansarle el cuento, lo que salió de la plenaria era todo lo que se había aprobado, incluso en esas comisiones de trabajo donde estaba todo el vivo hasta los roquiizquierda, para ponerle un nombre. Y eso fue lo que se discutió en la preplenaria. Ahora, había una metodología que decía que después que eso se llevaba a la preplenaria, tú no podías ir poniendo propuestas adicionales, tú lo que ibas a discutir es lo que llegó ahí. Tú no podías inventar otra cosa y ponerla ahí. Y sobre eso fue que se establecieron las discusiones hasta llevar a la asamblea final, a donde se aprobaron todos los consensos y se definieron cuáles eran los disensos. Señores, la mayoritariamente, el número de consensos fue enorme, más del 85%. Y el número de disensos, que había muchas cosas que eran parecidas, fueron un 15% más o menos. Sí, pero a veces esos disensos son vitales. Y no, ahí no había ninguna cosa vital. Bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, No. con la ley de partido, con todo lo que ha traído, y ahora con la ley de régimen electoral. Pero una parte, por ejemplo, la representación de la UAS dice que son importantes los disensos. Óigame. Ajá. Con la representación, estamos hablando de una institución dentro de la UAS,
El observatorio. el Observatorio de Políticas Públicas, que se fajó en el pacto. Y en esa mesa de trabajo tuvieron un lugar preponderante. Y ellos aprobaron todo eso. Entonces, al final, cuando ya el pacto se estaba cerrando, llevaron un punto que, por cierto, a nosotros los empresarios nos llamó mucho la atención, pero era un tema que tenía que ver con la privatización. Ellos querían un sistema de privatización que me gustó a mí, de Punta Catalina, pero ya no se podía incluir, y además lo rechazaron todo, pero esa fue la excusa para ellos renegar de todo lo que habían aprobado antes. Esa es la realidad, y no me pueden ocultar eso. Pero Sí, ¿qué nosotros, era lo que planteaban de Punta Catalina? No, que se sometiera a un proceso de privatización. Y que el Estado se comprometiera a eso. O sea, pero perdón, si comenzamos a discutir los disensos, no, usted tiene que leer nada más lo que son los disensos y los consensos. Los disensos son, el peso lo tienen los consensos, pero además, el pacto no es unanimidad. El pacto es lo que tú te has podido poner de acuerdo. Vamos a suponer que no fueran el 85% de la propuesta, que fuera el 20%. Si los que estaban ahí están de acuerdo con el 20%, ese es el pacto sobre esos 20 temas. Entonces, lo firman quienes pactaron. Sí. Entonces, hasta ahí estaba todo bien y se llamó a la firma del pacto. Ocurre que partidos que no habían participado en ninguna de las, aunque sus técnicos estaban ahí, dijeron que no lo firmaban por algunos motivos. Pero sucede... Pero algún partido en particular, usted se está refiriendo. El PRM, por ejemplo. Pero el los técnicos estaban ahí. el PRM alega cosas que todas están en el pacto. Yo les voy a dejar aquí porque sería, perderíamos el programa entero. Lo que ellos plantean y lo que dice el pacto. Cuando ellos, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, que se respete la ley de electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la viole, en específico el decreto número 62-18 que otorga poder especial al vicepresidente de la sede, etcétera. ¿Cómo quedaron estos temas en el pacto? 4, cumplimiento de la ley. 4.1. En cumplimiento de lo establecido en la Constitución y las leyes vigentes, reconocemos que el Estado es el garante del cumplimiento de la ley y del respeto de los derechos fundamentales adquiridos. Pero hay un tema. Y así cada uno de ellos están contenidos en el pacto. Lo que salió ayer, por ejemplo, en el día, aquí yo les voy a entregar, aunque se los enviamos a todos los medios, el comparativo de lo que ellos planteaban y lo que está en el pacto. Señores, no han planteado nada nuevo. Todo está contenido en el pacto, pero perfecto. Pero vamos a suponer que haya una cosa nueva. No se puede incluir en el pacto, pero eso no significa que si el pacto no lo queta, en el pacto no se niega un tema, lo que no está permitido, lo que no está prohibido está permitido. Si tú en un futuro quieres mejorar algo que esté en el pacto con un proyecto nuevo que haga que el país avance mucho más y eso no está prohibido en el pacto, perfectamente, doctor, el gobierno, tanto este como el que venga, puede echar eso para adelante. Yo me pregunto, leímos el documento del PRM y los 10 puntos que están planteando. Pero mira, y que, tal como usted ha dicho, son puntos en el que la mayoría tal vez de los dominicanos coinciden. Sí. Ahora uno se pregunta, ¿hay que hacer un pacto para cumplir la ley? Dios mío, ese es el gran problema de la República Dominicana. Que hay que hacer gran problema de la República Dominicana es que los pactos, de la única manera, los pactos sociales, pero los pactos sociales son fundamentales para impulsar los procesos democráticos de un país. Pero los pactos... y el pacto eléctrico es un pacto social. Sí, pues claro que Ahora, ¿por qué? Porque se ha visto que hay incumplimiento de la ley. Se ha visto, si las administraciones hubieran jugado su papel, si quienes llamados a cumplir la ley hubieran jugado su papel, si las cosas se hubieran hecho por el librito, no hubiera necesidad de pacto. Hay necesidad de pacto porque hay cosas que no se han hecho y cosas que no solamente dependen de un actor, sino de más actores. Y los problemas del sector eléctrico son de tal magnitud
que rebasan la capacidad de un hombre, de un partido, de un grupo de hombres. Entonces se requiere el compromiso de la sociedad, sobre todo de aquellos sectores comprometidos con el progreso, para buscar soluciones para hacer avanzar Y el eso país. es muy correcto Ahí de una vienen los sociedad pactos de democrática. Moncloa, pero la Eso Estrategia Nacional de Desarrollo fue un pacto, Sí. uno de los pactos más hermosos Y que se hemos convirtió en una tenido. ley. que no Y se se convirtió en una cumple. ley. No, la mayoría se está cumpliendo ahora. ¿Por qué no se ha cumplido más? ¿Cuál es mi visión, por ejemplo, en el pacto eléctrico, una vez firmado? Para mí, cuando se firme, ¿qué comienza? Porque el gran problema de aquí es que firmamos todas esas cosas, pero la sociedad no se empodera. no Y cada reclama. uno de nosotros tiene un poder, por más humilde que sea. Y si la sociedad se empodera, tiene que obligar a los políticos, a las organizaciones de la sociedad civil y a todo el mundo a cumplir con ese compromiso. Lo que nosotros necesitamos es, más allá del pacto, hacer que ese pacto se constituya parte de la genética de los funcionarios de las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo ¿Y de quién la depende? ciudadanía que lo exige el cumplimiento. ¿De quién depende que, por ejemplo, las sedes actúen con mayor transparencia que la que actúan ahora? Bueno, aquí está previsto. Sí, pero es que, claro, ya lo sabemos. está previsto. Por eso lo pregunto. Que aquí ha Pero habido, desde que se comenzó señores, a discutir el pacto, ese fue uno de los temas que surgió. No, pero eso ha tenido un salto enorme. Así. Óyeme, cuando comenzamos el pacto, las redes tenían hasta 6 años que no hacían estado financiero, voy a ver ahora, están haciendo los estados financieros. Pero hay una serie de cosas que el gobierno ha asumido del pacto. Y ha dicho, sin firma, yo voy a cumplir estos compromisos. Bueno, por ejemplo, las sedes están el cumpliendo. PRM pide la reestructuración de la CDEE. Ajá. Por ejemplo, que todos esos consejos que nos cuestan muchísimo los contribuyentes, Ajá. y ciertamente Ahí está contemplado. lo veo en el pacto que Pero está lo que yo pregunto es, ¿por contemplado. qué no se hace con pacto o sin Bueno, pacto? estamos trabajando. Porque Cumple- antes perdona, cuando Marrancini, doctor, se eliminaron los consejos de las sedes y se hizo un solo consejo que decidía. Y se utilizó un bajadero. un bajadero. Y ya que nosotros fue- no podemos seguir con bajadero si no tenemos que apoyarnos en la ley. Eso hay que reestructurarlo. Pero, y ahí por en el plan- ejemplo, se suponía que la CDEE, o sea, iba a formar parte de Energía y Minas. No, pero ya lo estamos haciendo. Ya eso está ejecutándose. Ajá. Ya las políticas públicas y las normativas en materia eléctrica las hace el ministerio. Las empresas eléctricas actúan como empresas eléctricas, como corporaciones eléctricas, como si fueran de particulares. Pero antes, Entonces, que óyeme, Dichara va a ser su había subalterno. la gran contradicción de que una empresa, porque la CDE y las empresas eléctricas son empresas, al mismo tiempo diseñaban las políticas en materia de energía y de electricidad. Eso ha cambiado y por eso ustedes ven todas las resoluciones que se toma la Sí. Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía y Minas en ese sentido. Pero perdón, Ana Mitila, casualmente eso lo hace el Estado voluntariamente. ¿Cuál es la diferencia con el pacto? Que es un compromiso. Una cosa es hacer la cosa voluntariamente, como el proyecto de disminución de pérdida, que lo que está haciendo es de sur y de norte, es una cosa verdaderamente increíble en materia de reducción de pérdida. Pero Y está hay- reduciendo pero- nómina y la nómina de pero- los empleados. Óigame, Ana Mitila, eso es uno de los compromisos que tenemos en el pacto, que si se firma incluso hay un régimen de consecuencias para la EDE que no lo haga. O sea, el pacto, Ana Mitila, es un salto. No es perfecto, pero es un salto. Hay una serie de compromisos que deben de cumplirse. Es avanzar. Es preferible tener una casa más organizada cuando cualquier gobierno venga que tenerla Sí, desorganizada. doctor, no quisiera que... Usted le está pidiendo al gobierno que haga lo que dice el pacto sin compromiso, pero el gobierno está haciendo gran parte de lo que dice el pacto aún sin firmar el compromiso. Bueno, el gobierno pudiera empezar a limpiar la casa, Y si ordenarla, mamá pero bueno. y si mi abuela tuviera 2 ruedas, fuera una bicicleta. Doctor, Bueno, hay doctor, un tema pero de... Adalberto, Hay un tema déjame de... preguntarle esto, porque ha creado como mucha suspicacia. ¿Cómo que de la noche a la mañana, no se está hablando de pacto, el pacto estaba relegado, engavetado, y de repente se informa
que mañana vamos a firmar el pacto. Bueno. Y así como apareció, así como por obra de magia, Houdini desaparece, La el gobierno lo miopía retira. política, porque debo decirle que hay una parte importante del PRM que quiere la firma del pacto, que muchos actores que no estaban dispuestos a firmar le comunicaron a Monseñor que querían firmar el pacto. Incluso se creía que el PRM lo iba a firmar. ¿Cómo lo iban a creer si ellos se habían retirado, doctor? De eso? Ellos se habían retirado como partido. Pero mientras tanto, el Parece deber, que Hipólito el deber Mejía- de los que componen la directiva del CES era hacer el mayor esfuerzo por que ese pacto se firmara. ¿Por qué? Por respeto a toda esa gente que durante 3 años se fajó campana a campana. Esa gente merece respeto. Y yo estoy aquí y estoy defendiendo esto en la calle con un cuchillo en la boca, no como funcionario del gobierno, sino por respeto a toda esa gente que se fajó, gente Doctor, de ideología distinta, ayer- gente que hizo compromiso, que se sacrificó para mí no firmar el pacto, y respeto a ellos. Y yo seguiré trabajando. El Observatorio de Políticas Sociales de la UAS, tuvimos aquí ayer 3 representantes, y una de las cosas que ellos objetaron es el documento que recibieron para la firma del pacto, que decían que no era el que habían consensuado. Eso es mentira. Ahí mismo, ayer, vi yo que el CES había colocado en la página web el pacto, el mismo que ese pacto que ustedes, que está en la página web, es el mismo que aprobaron la plenaria, es el mismo que en diciembre del 17 se iba a firmar. Dicen que no se ha aprobado. Pero una cosa es lo que digan y otra es la prueba evidente, física. Vaya a la página web y vea si hay una coma y si hay un punto de diferencia entre lo que se aprobó en la Asamblea y el pacto que se iba a firmar en el 17 o ahora. Desafortunadamente, uno de mis grandes, ahí yo tengo grandes amigos, porque yo vengo de todos los sectores sociales. Claro, una de las cosas que Peña. yo más critico, yo defiendo que la gente tenga la ideología que tenga, defienda su principio, etcétera. Pero yo me angustia que gente en que uno creía pretenda defender una causa con una mentira. Eso no se puede aceptar. Y decir eso es una mentira. Y si no, vayan al CES, no lo estoy diciendo, y vean las documentaciones. Pero comiencen a repetir mentiras, y se lo creen. Probablemente ustedes se lo están creyendo. No, vayan a la fuente. Nosotros queremos oír las dos partes. Vayan a la fuente, sean objetivos. Yo, como le digo, yo le tengo respeto a ellos porque se fajaron. Mi problema con Herrera de entonces, porque ahora hay un cambio, fue otro, mi asociación. El problema de Herrera, que se pasó 3 años sin decir una palabra en el pacto, y cuando terminó el pacto, salió que no estaba de acuerdo. Eso no, óigame, si ellos hubieran ahí en el pacto echado la batalla, si hubiéramos sido Ernesto y yo en aquella época, con un cuchillo en la boca, o César Nicolás, defendemos las posiciones de Herrera, aunque quedemos en minoría. Doctor, pero se callaron y a la última hora renegaron. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Lo que la sociedad quiera. Lo que la sociedad quiera. La sociedad tiene derecho a exigirle a sus partidos políticos que se pongan espejuelos. ¿Y el gobierno? A los miopes que se pongan espejuelos. Pero te voy a decir otra cosa. Los enemigos del pacto no solamente son los buenos miopes, como yo le llamo, sino alrededor de las estructuras políticas de este país, de cualquier color que sea. Hay gente que se alimenta del desorden, que se alimenta del caos, que viven de eso, que creen todavía que quisieran que la CDE sea un botín político y la energía eléctrica una mercancía política. Y esos son la gente que nosotros tenemos que atacar. Y por eso yo le digo a los buenos que se pongan espejuelos, porque el pacto a quien más beneficia es aquel que tenga perspectiva de poder en el futuro. Este gobierno está terminando y los compromisos es a quien atan básicamente es a este gobierno, a quien le conviene recibir una casa más limpia, si no, o mejor dicho, más organizada,
aunque no sea perfectamente organizada, son a los que tienen expectativas de poder. Y esos son los que están ciegos. Esos son los que están miopes. Muchos buenos. Entonces pónganse los espejuelos y echemos para adelante. Ha hablado el doctor Antonio Isa Conde, lamentablemente se nos acabó el tiempo porque tenemos Sí. 2 entrevistas más, pero qué bueno que haya venido y qué bueno que haya Sí. puntualizado. Sí, pero uno se sobre los queda temas. con el mal sabor en la boca de que quienes han controlado la política de energía es el oficialismo. Y el oficialismo da la casualidad que han sido Si los hubiera- mismos. Han sido los mismos que han nombrado, que han abultado esas nóminas, los mismos que han sido incapaces de disminuir las pérdidas de las sedes por la transmisión, los mismos que han llenado de nominilla, de exceso de empleados, lo mismo que usted trató de que cuando en 1999, en el año 2000, cuando la recapitalización, ¿qué era lo que se decía? Que se deshacía el Estado de las empresas de energía para que sobrara dinero, y ahora es más lo que nos cuesta todo lo que tenemos que pagar por energía. Si todo que estuviera antes- perfecto, que no antes hubiera de la sido necesario el capitalización. pacto, Ana Mitila. Si todo hubiera sido O sea, perfecto, no hubiera sido necesario el pacto. Ahora, la prueba es que quien ha impulsado el pacto es el gobierno. Y quien más compromiso ha asumido es el gobierno. Significa que este gobierno entiende que hay que mejorar la cosa y dejarle una casa más organizada al que venga. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias, don Tony.